Buenas noches. Hoy día vamos a hablar de los sofistas. Bien, para comprender a los sofistas, primero hay que ubicarlos en su contexto. Y su contexto es antes y después de la guerra del Peloponeso. Estos son los filósofos que tuvieron notoriedad antes de la guerra del Peloponeso: Gorgias, Protágoras, Pródigo e Hipias. Y tenemos también filósofos que tuvieron notoriedad después de la guerra del Peloponeso: Trasímaco, Calícles, Antífote, Cristias. La guerra del Peloponeso duró aproximadamente 27, 28, 29 años, del 431 al 404 antes de nuestra era. Pero para comprender a los primeros sofistas, tenemos también que comprender las guerras médicas que duraron medio siglo, del 500 al 451 aproximadamente, y también a Pericles, que gobernó casi 30 años, a Atenas, convirtiéndose en un estratega autoritario, una autoridad, una especie de general, y que encumbró a Atenas al llamado siglo de oro, que tiene que ver con parte de las guerras médicas y su gobierno que vino después del 461 al 429. Bien, en esta época se puede decir que la democracia ateniense se volvió fuerte. Se formó también una liga, la Liga del Delos o la Liga Ática, que llevó al encumbramiento de no solamente Atenas, sino de las ciudades jónicas en todo el Mediterráneo oriental. Hablemos, por supuesto, de los filósofos o sofistas más notables. Los sofistas más notables son Gorgias y Protágoras. Protágoras es notable por su tesis acerca de la nada, que antecede muchos siglos antes a las tesis nihilistas. Nada existe, dice, y si algo existiera, sería el ente y también el no ente. Él va a negar esto y termina afirmando por último que nada existe. También hay pensamientos notables de Protágoras, como la tesis del Homo Mensura, que pasaremos a explicar más adelante, y también acerca de los dioses, que sostuvo lo siguiente: acerca de los dioses no podemos saber nada porque nos impiden dos cosas: la complejidad del problema y la brevedad de la vida humana. Por afirmar esta tesis, Protágoras va a ser acusado de impiedad y va a ser sus libros quemados en Atenas, y él va a tener que salir huyendo hacia la ciudad de Sicilia, lugar donde su embarcación va a naufragar, por supuesto perdiendo la vida en ello. Dicen algunos personajes que allí perdió todas sus riquezas. Tal era la cantidad de riquezas que él tenía y había acumulado como maestro sofista, que era su riqueza mayor, calculadas en talentos por supuesto, que la de Fidias y 10 maestros escultores de la época. Bien, estos dos maestros
Y todos los sofistas que conocemos y que hemos señalado desarrollaron un arte conocido como el de la elocuencia. ¿Y qué hacían allí? Afirmaban un enunciado o una tesis, o elaboraban un discurso y luego podían contraponer otro argumento al elaborado o que defendían anteriormente. Y este otro argumento podía ser totalmente opuesto. Bien, vayamos al fondo del asunto. ¿Quiénes eran en realidad los sofistas? Los sofistas eran los padres o los defensores de la democracia griega. Se podría decir que son inclusive hasta los inventores de este sistema político de convivencia que ahora es muy popular, pero que en la antigüedad tenía sus defectos y ahora también. Bien, los sofistas eran conocidos como los maestros de la sabiduría. Ese era su significado. Algunos lo traducen como los profesionales de la sabiduría, pero ese término profesional no era muy conocido o no era conocido en la antigüedad. Aceptemos maestros de la sabiduría. Y estos maestros de la sabiduría cambiaron la forma de enseñar en la antigüedad, porque los filósofos antes no cobraban por enseñar, porque si lo hacían perdían lo más valioso que ellos tenían, que era su arete, es decir, su virtud. Ningún filósofo quería perder su virtud por enseñar, hasta que aparecieron los sofistas y ¿qué hicieron? Comenzaron a enseñar su arte, su ciencia, su sabiduría, y por enseñar en sus escuelas cobraban. Y la gente pagaba. Entonces, ¿qué de importante o interesante hay en los sofistas para que la gente vaya y pague por lo que están enseñando? Si en otros lugares enseñaban gratis. Bien, ellos tenían un método para enseñar. ¿Cómo se llama ese método? Se llama el método de la erística, es decir, disputa o discordia. Explico este método. Este método viene de Eris, la diosa de la discordia, que al no ser invitada a la boda de Tetis y Peleo, donde fueron invitados todos los dioses y hombres notables de la época, se enojó mucho y decidió crear discordia, aventando una manzana dorada con la inscripción Caleste. La arrojó al centro del patio de la boda y por supuesto creó un gran conflicto, porque todas las diosas que estaban allí querían ser las más bellas, por lo tanto creían también que merecían esa manzana. Estas eran Hera, Atenea y Afrodita, entre otras. Viendo Hermes lo que se había presentado en el escenario de la boda, lo que había ocasionado Eris, va a donde Zeus y le dice, Zeus, tenemos este problema, resuelve esto. Y Zeus le dice, no, por supuesto que yo no lo voy a resolver. Tenía menudo problema ahí. Y dice, allá en el monte Ida hay un pastor que en realidad es un príncipe, se llama Paris, ¿no? Él sabe de belleza. Allí para con su lira, haciendo poemas, cantándole a las pastorcitas, ve y dale esa manzana y que él resuelva. Hermes va a donde Paris y dice, mira, este es el encargo del Padre de los dioses. Entonces Paris decide qué cosa, resolver eso. ¿Y cómo lo resuelve? Va a escuchar a las diosas que rápidamente se enteran del asunto y se trasladan al monte Ida y le ofrecen a Paris, lo sobornan para que resuelvan a favor de ellas. Hera le ofrece riquezas,
y reinar. Él no tiene ningún interés porque es hijo de un rey, el rey de Troya. Atenea, que es juiciosa, le ofrece también poder. Él, por supuesto, lo rechaza. Y Afrodita se acerca a París y le ofrece el amor de la mujer más hermosa. Y él dice: Calisteo, la manzana es tuya. Y esto enojó a los otros dioses. Y este conflicto, este suceso, va a ser el antecedente de lo que nosotros conocemos como la guerra de Troya, que va a ser contado por Homero en la Ilíada. Claro que en esa misma narración Homero va a admitir, puesto que en aquel lugar, la Ilíada, hay otra justificación de cómo comenzó la guerra de Troya. Parece que estuviera haciendo referencia a este mito. Bien, este mito concluye así, que Afrodita efectivamente le da el amor de Helena a París. El problema es que Helena no era una mujer libre, sino que era la esposa de Menelao, un energúmeno, hijo de Marte, que recurrió a su hermano Agamenón para vengarse. Este juicio de París, por supuesto, es conocido en las pinturas y también es relatado por Higinio en sus fábulas. Bien, aquí tenemos a Eris, la diosa de la discordia. ¿Qué pasa aquí? Simple. Los sofistas tenían como denominación de su método el nombre de erística. ¿De dónde proviene ello? De Eris. Su método era el método de la disputa o discordia. Bien, ¿qué significa esto? Que los sofistas enseñaban esto a sus discípulos, a disputar, a competir, a pelear. No en vano, Timón, según Diógenes de Laercio, llama que Protágoras enseñaba a los hombres la guerra con las palabras. Sí, a eso se dedica los sofistas con su método de erística. Además de eso, los sofistas enseñaban un principio. Este principio viene de Protágoras, el homo mensura. ¿Qué significa el homo mensura? El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en tanto no son. Es decir, con este principio enseñaban el relativismo, que las cosas dependen del cristal con que se miren y que es el hombre como individuo quien define de qué color es esto, de qué forma es aquello, etcétera, etcétera. Al enseñar esto, ellos enseñaban también un arte, el arte de la elocuencia, que es el antecedente de la oratoria o retórica. Y esto lo inscribieron en sus discursos, como los de Gorgias, que nos ha llegado hasta nosotros, elogio de Helena y defensa de Palamedes, y en sus diferentes pensamientos. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que hacían los sofistas? Los sofistas
enseñaban a sus discípulos todo lo que acabo de mencionarles, un método, un principio, un arte, la erística, la homomensura y la elocuencia respectivamente. En sus discursos, en sus pensamientos aparecen todo ello. Y los jóvenes iban donde estos maestros a aprender todo ello. Pero ¿por qué iban a aprender todo ello con ellos y tenían que pagar si habían otros pensadores o filósofos que enseñaban gratis? Y la respuesta es muy sencilla, jóvenes. La respuesta es que estamos viviendo una época en Grecia conocida como el encumbramiento de Atenas y por supuesto de las ciudades jónicas. Y estas ciudades ya no viven en monarquía, en aristocracia, ni en timocracia. Estas ciudades tampoco viven en tiranías, sino viven en democracia. ¿Y qué significa la democracia en el mundo griego? Que la gente se reúne en el ágora y allí se reúnen para disputar y resolver sus formas de convivencia. Se juntan para resolver con quién hacer comercios, con quién hacer la paz, la guerra, a quién elegir para que los gobierne, a quién elegir para que administre justicia. Todo se resuelve en la plaza pública. Y por supuesto, cuando eligen a alguien es porque alguien lo ha propuesto y alguien ha argumentado esa propuesta. Por lo tanto, cuando eligen a alguien, eligen al que mejor ha argumentado, al quien mejor domina el arte de la elocuencia. Y por supuesto, esta persona no es la única que propone, proponen otros. Y aquí aparece la erística, la disputa, la discordia, el debate, la pelea, la guerra, como dice Protágoras, de palabras. Es por eso la importancia de los sofistas en el sistema democrático griego. Muchas gracias.